El gra i la palla, el programa de política de Rap Ràdio, amb Germà Capdevila i Robert González. Hola, bon dia, com esteu? Benvinguts un divendres més aquí al Gra i la Palla, l'espai amb què tanquem la setmana de streaming de Rap Ràdio, amb aquest espai que amb en Robert González analitzem una mica l'actualitat política, sempre amb algun convidat d'interès. Què tal, Robert? Com estàs? Molt bé, bon dia. Com va tot? Bé, acabant la setmana ja. Amb ganes de cap de setmana, Ganes de menjar les castanyes i els parellets. Exacte, és un bon dia d'això. Com sempre, Robert, començarem amb el focus, que avui el dedicarem a un país d'Europa, que és Suècia. Avui dedicarem el focus a Suècia, un país que fa uns anys va decidir apostar per esdevenir una economia 100% digital, sense diners en efectiu, on tots els pagaments es fessin digitalment i els bitllets i les monedes quedessin als llibres d'història. Suècia va ser el primer país que va apostar decididament per una societat econòmicament digital i sense efectiu. I en pocs anys, targetes de dèbit i crèdit, aplicacions com Swish, que és l'equivalent al Visum, al Venmo o al Mercado Pago, transferències instantànies, va esdevenir el pa de cada dia. Tot semblava avançar cap a un futur net, còmode, 100% digital, però a fet a començaments de 2025, 9 de cada 10 compres ja es feia amb transaccions digitals, només una de cada 10 amb bitllets i monedes. Fins i tot els bancs van començar a deixar d'acceptar efectiu. Va ser una revolució que tots arreu del món van aplaudir com el triomf de la modernitat i més d'un país ho observava amb lupa per imitar l'exemple suec. Era una idea capdavantera, innovadora, fins que van descobrir que potser era millor no oblidar del tot els bitllets i les monedes. Com sovint passa amb les revolucions, l'eufòria amagava algunes ombres. La dependència total de la banca digital i de les xarxes electròniques va començar a preocupar el govern suec, sobretot a partir de la invasió russa d'Ucraïna. Què passa si cau el sistema? Què passa si hi ha un tall de llum generalitzat? Què passa si hi ha un ciberatac o una crisi internacional? En un gir de 180 graus, el govern suec va enviar un fulletó a totes les cases del país titulat «En cas de crisi o guerra», on, a banda d'una sèrie de recomanacions de fer front a un conflicte que abans semblava utòpic i ara és una possibilitat real, recomanava específicament guardeu efectiu a casa almenys per aguantar una setmana. El missatge és clar, no és una bona idea dependre exclusivament del núvol. El Banc Central, que té nom de tenista de la WTA, Sveriges Riksbank, hi va afegir un altre argument. En cas de guerra o emergència, tothom ha de poder pagar encara que la tecnologia falli. I sobretot que no quedi ningú fora. Gent gran, zones rurals, persones sense accés digital. La paradoxa és evident. Una de les economies més digitalitzades del món ara recomana tornar a tenir efectiu a casa. No per nostàlgia, per supervivència. Els experts en seguretat parlen d'un nou risc, la guerra híbrida, on els atacs poden ser informàtics però tenir un efecte més devastador que el d'una bomba. La conclusió sueca és clara. Una societat del toc digital pot ser eficient, però alhora molt vulnerable. I a Catalunya on som? Encara lluny del model suec. Aquí la majoria de compres petites encara es fan amb efectiu, tot i que les targetes i el mòbil guanyen terreny cada vegada més. La digitalització avança, però amb una bretxa generacional i territorial molt important. A diferència de Suècia, que és veïna i té frontera amb Rússia, nosaltres no rebem amenaces militars directes, però sí que podem patir una altra mena de dependència, la de confiar plenament en sistemes digitals que no controlem, en mans de grans corporacions financeres que ni tan sols els governs supervisen amb eficàcia. Un petit error de xarxa i ningú paga, ningú compra, ningú ven. Suècia ens recorda que la modernitat no pot ser sinònim de fragilitat,
que la sobirania, fins i tot econòmica, també implica poder comprar un bric de llet quan la tecnologia falla. A Catalunya tenim l'oportunitat d'aprendre de l'experiència sueca. Digitalitzar-nos, sí, però sense perdre l'autonomia ni la capacitat de resistir. I després del focus de la setmana anem, sí, Robert, al tema que ens interessava comentar avui, que és aquest resultat inesperat de les eleccions de mig termini a l'Argentina, que, com saps, Javier Milei ha arrasat, ha obtingut un resultat que sembla ser que ni ells mateixos s'esperaven, no? No sé si ho has seguit una mica. Sí, ho he seguit. Efectivament, després de la derrota que va patir molt contundent també a la província de Buenos Aires, que és la més gran del país, al setembre, o sigui, fa un mes i mig, tothom esperava que aquesta... I a més dels casos de corrupció, de relació amb el narcotràfic, de criptoestafa, etcètera, no? Tothom esperava que patís una derrota i, en canvi, ha guanyat. És curiós. I com que a la distància es fa difícil entendre per què passa això, hem volgut que ens acompanyi avui uns minuts un periodista argentí, ell és Ezequiel Franco, periodista, professor universitari de periodisme, i és el director d'un mitjà que es diu 0221, que és el mitjà digital de referència i un dels més seguits allà a Buenos Aires en concret i a l'Argentina. Ezequiel, no sé si ja te tenim amb nosaltres. Hola. Hola, Ezequiel. ¿Qué tal? Bienvenido a Rap Radio. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación para compartir un poco con ustedes. Ezequiel, ahora lo comentábamos aquí con Robert, que es politólogo y siempre nos acompaña para intentar entender las cosas de la política. Y la verdad es que acá en Europa sorprendió bastante el resultado contundente de la Libertad Avanza, el movimiento de Javier Milei en las elecciones estas de medio término en Argentina. ¿Allá también fue una sorpresa esto? Sí, la verdad que fue una sorpresa porque no se esperaba un resultado tan contundente, tan amplio en tantas provincias y sobre todo con la experiencia de un mes y medio antes de haber tenido una elección en la provincia de Buenos Aires, que es donde se concentra el 40% del padrón electoral de la Argentina y es la provincia más importante, donde el gobierno nacional, la lista del gobierno nacional, había perdido por 14 puntos de diferencia. La verdad que fue sorprendente. Las encuestas, ninguna encuesta lo marcaba. Y además, que no iba a ser tan superior esa diferencia, pero bueno, la verdad que hay varios puntos que sorprendieron y bueno, y hay ganadores y hay perdedores. Y además, si quiere, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el candidato de Milei tuvo que renunciar por un escándalo de corrupción y aún así ganó en la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, 3 semanas antes de la elección, el candidato principal, quien encabezaba la lista, tuvo que renunciar a ser candidato en el marco de un escándalo por estar vinculado a un narcotraficante, un presunto narcotraficante, alguien que tenía pedido de extradición de la justicia norteamericana, que ahora el 5 de noviembre va a ser extraditado desde la Argentina hacia Estados Unidos, porque, por sus vínculos con él, vínculos que se remontan a la campaña del año 2019, cuando Spert también fue candidato, era candidato a presidente, bueno, la verdad que tuvo que renunciar escandalosamente, y previo a eso el gobierno también había tenido otros cachetazos. Uh-huh. Este fue como una piña muy fuerte, pero bueno, no hay que dejar de tener en cuenta que el gobierno nacional, esto fue puntualmente en la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno nacional había sido muy cuestionado por quitar el presupuesto a la universidad pública,
a los discapacitados y que había tenido en el Congreso Nacional, se habían, los vetos que había hecho el presidente Milei a esos temas habían sido rechazados una semana, casi un mes antes de la elección, por el Congreso Nacional. Otro escándalo había sido el caso Libra, no sé si ustedes lo conocen, pero bueno, que el presidente está involucrado en una supuesta estafa con criptomonedas. Exactamente. Todo eso se da, el gobierno venía con todas esas cuestiones negativas y un resultado de una elección que había perdido catastróficamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pese a todo eso y lo que parecía ser yo no digo una derrota a nivel nacional, pero lo que podría llegar a ser un empate a nivel nacional o una derrota en la mínima o una victoria en la mínima, terminó siendo una victoria, contundente, muy contundente. Clar, però tot això que dius, no, el català l'entens? No. No, Todo perdón. Esto que decís explica la sorpresa ante el resultado, Sí. pero no el resultado, ¿no? Entonces, lo interesante No. también sería ver por qué ha habido este resultado, porque efectivamente, como tú dices, en la provincia de Buenos Aires han remontado 14 puntos en un mes y medio. No tiene mucho sentido, ¿no? De ser derrotados a ganar, aunque sea por poco, ¿no? En Buenos Aires ganaron por un punto, ¿no? Solamente. Entonces, que habría que buscar las causas de por qué ha pasado. Sí, a ver, yo creo que hay causas sociológicas que yo no las puedo explicar y todavía creo que no las explicó nadie, ¿no? Los fenómenos hay que dejar que pase el tiempo para explicarlo. Claro. Pero desde lo político y desde lo económico, sobre todo, la Argentina es un país que sufre lo económico desde hace muchos años. El tema económico es contundente en cualquier decisión, resultado electoral. Lo económico pesa a veces mucho más que lo político o que otros temas tan importantes como puede ser la educación, la salud pública o la política internacional, que quizás en otros países, o la industria, quizás en otros países tiene peso a la hora de una elección. Acá es netamente lo económico, porque somos un país que vivimos una crisis económica desde hace mucho tiempo y de la cual no podemos salir. Hay un gran... previo a las elecciones, el plan económico del gobierno estaba sufriendo también una derrota, con un dólar que venía en aumento, con una inflación que el gobierno logró frenar de un margen de más del 100% de inflación anual. Bueno, el gobierno bajó a tener un dígito mensualmente. Se cree que la inflación no va a llegar este año no, creo que va a llegar entre el 30 y el 40%, no recuerdo bien el número. Pero bueno, el gobierno venía dominando la inflación, dominando el mercado cambiario, etcétera. Bueno, y este año empezó a haber, a partir de marzo, abril, empezó a haber una pérdida de reservas muy importantes. Argentina tiene una crisis de reservas, no tiene las reservas necesarias, y esto terminó impactando en el plano económico y en el precio del dólar. Bueno, el gobierno llega un mes antes de la elección con toda esta crisis, y 2 semanas antes de la elección el gobierno logra un acuerdo y un espaldarazo con Estados Unidos, con el presidente Trump. Bueno, ese respaldarazo de Trump, ese dinero que Estados Unidos se compromete a enviar, en un principio son 20 mil millones de dólares que van a ir a reservas, y eso terminó dándole un respiro al gobierno desde lo económico. Logró frenar esa pérdida que había todos los días. Las reservas iban cayendo porque el gobierno intervenía para que el dólar no se dispare, entonces salía al mercado a comprar dólares. Además, hay que decir que fue un intervencionismo en las elecciones
inaudito, ¿no? Porque luego acusan a Rusia de intervenir en elecciones y este intervencionismo de Donald Trump, que incluso amenazó a los votantes argentinos, ¿no? Porque dijo, y espero que voten bien, ¿no? Exacto. Es significativo de un No, neoimperialismo muy fuerte, obviamente. ¿no? Sí, pero yo comparto lo que vos decís, pero me parece que hay que tener el dato de eso, corramos el intervencionismo, que Ujú. aparentemente al votante argentino no le influyó, porque si no, no hubiese votado, porque Claro, hubiese dicho, bueno, che, no, mira, Estados Unidos, Trump, vos no me venís a decir cómo tengo que votar y qué tengo que hacer. Bueno, aparentemente eso no influyó en el votante, y lo que sí influyó fue decir, bueno, che, vamos, nos salvamos, vamos a estar mejor, la economía se acomoda. claro, Por claro. eso yo les marcaba el tema económico. Quizás para ustedes y para el resto del mundo es inentendible, pero para nosotros cambia el humor de la gente, cambia el humor político, cambia todo. Por eso ese respaldarazo de Estados Unidos es clave o es una de las claves para entender la elección. Una de las claves. Ezequiel, quería aprovechar para comentar con vos otro tema que no es argentino exclusivamente, porque es un fenómeno global, y es que las encuestas han perdido su función demoscópica y hoy ya son una herramienta más de marketing electoral. Según quien la encarga la encuesta, apunta para un lado o para el otro, pero miras las elecciones alrededor del mundo y prácticamente todas fallan. Eh, vos como periodista, en tu experiencia, ¿a qué atribuís este fenómeno? Eh, Mirá, sí, acá sucede lo mismo en las todas las elecciones de este año, en las elecciones del año 2023 han fallado las encuestas, vienen fallando de antes, pero ahora vienen fallando casi todas. O sea, antes quizás alguien se acercaba, ahora es quizás uno le pega. Claro. Y quizás. Eh, Mira, yo no sé cómo es en el resto del mundo, pero hablando con encuestadores, trabajando con ellos, eh, acá en Argentina ha cambiado el método de encuestas. Antes las encuestas eran presenciales. Claro, Iban y claro, golpeaban en la puerta de tu casa. claro. Y la respuesta ante una persona no es la misma respuesta ante una máquina que te llama por teléfono o una encuesta online donde tenés que marcar algo en la pantalla. No es Sin lo duda, mismo. sin No es duda. lo mismo. Porque el estar frente a alguien, más allá de que la encuesta es anónima, el estar frente a alguien es como que te intimida. O sea, esto quienes saben de opinión pública saben más que yo. Yo hablo un poco de la experiencia de periodista, no de trabajar en opinión pública. Pero bueno, y eso lo han compartido encuestadores, yo lo he hablado con encuestadores, y no es lo mismo ir y hacer encuestas personalmente, que como se hacen las encuestas, por lo menos se están haciendo acá en Argentina, que son una máquina que te llama por teléfono Claro, claro. o en forma online. Eh, Debe haber otras explicaciones, sí, ¿no? sí, pero Pero bueno, es yo una buena en esto lectura, encuentro sí. una gran explicación. Eh, Finalmente, Ezequiel, tenía otro tema sí, para comentar con vos que me parece interesante y que nos podés ayudar a interpretarlo. Estuvimos analizando el comportamiento de los argentinos que están acá en Cataluña y en España en ujú, general. La participación ha sido de un 5%, es una participación muy menor a las elecciones presidenciales que habían sido del 30%, las últimas. Eh, Barcelona es el consulado de todo el mundo con más argentinos inscriptos, seguido de Madrid y de Miami, pero el que me resultó interesante es que en los 6 consulados del Estado español ganó Milei, en todos. Y la tendencia a pensar, o al menos desde acá, es, bueno, la gente que vino para acá está escapando de una crisis económica, entonces lo más natural es que sean refractarios al gobierno de turno, pero en este caso dan apoyo a Milei. Bueno, porque se fueron antes, claro, con el gobierno de claro. Fernández. Podría ser una explicación, sí. Mm. Quizás quienes fueron a votar, vos marcas muy bien que es baja o muy baja la Sí, participación, y quienes fueron a votar es gente
está a favor de este gobierno, digo, que ve que este gobierno va a facilitar la cuestión económica en la Argentina, digo, para volver o para no, digo, la verdad que no sé quiénes son esos argentinos ni por qué están en Cataluña o en los 6 consulados. Yo entiendo que es eso y que también es una elección legislativa, que no es una elección presidencial, Claro. y que debe, ir a votar. Acá en Argentina el voto es obligatorio. No sé cómo es en España o en Cataluña, no sé si es obligatorio o no. No, aquí no. No. Bueno, acá es obligatorio y bueno, con más razón, si allá no es obligatorio, también uno empieza a acostumbrarse y a tomar la forma de vida allá y obviamente el voto no es obligatorio para el extranjero, pero bueno, estando Claro. en una sociedad donde habitualmente no es obligatorio, me imagino que no habrán ido a votar también por eso. También, a ver, hay un desencanto con toda la dirigencia política en la Argentina. Ujú. Más allá que el gobierno de Fernández, si bien de Alberto Fernández, que fue el anterior, si bien fue un gobierno que dijo que iba a hacer retornar a todos aquellos argentinos que se habían ido por una cuestión económica, que iba a repatriar a científicos, etcétera, estuvo lejos de eso, desde sus resultados. Y hay un enojo también contra la política en general. Me imagino que viene por ahí. Yo la verdad que conozco una sola persona argentina que está viviendo en Barcelona. Nosotros conocemos muchos. Bueno, ustedes sí, yo la verdad que, bueno, conozco argentinos, algunos, pero bueno, conozco a alguien sí con quien tengo mucho vínculo, que le va muy bien, muy exitosa ya, una diseñadora de moda, Mira. que bueno, que encontró en Barcelona su lugar donde desarrollar una profesión muy difícil acá en Argentina. Claro. No sé si, Robert, tenés alguna pregunta final para... No, recalcar lo que dice Ezequiel, que incluso siendo obligatorio el voto, en Argentina fueron a votar el 67%, que se considera una participación baja en Argentina, pero que desde aquí se vería como alta. Al menos si fueran las elecciones catalanas, por ejemplo, se vería como una buena participación. Pero efectivamente claro, lo que pasa es que acá es obligatorio. Ajá. Acá es obligatorio y es una mentira que es obligatorio, porque la multa por no ir a votar es muy baja. Claro. No. Es ridículo. La verdad que si no querés ir a votar, la verdad que vas y pagas la multa. Antes se ha perdido también, creo que con el tiempo, para nosotros la democracia es muy valiosa, hemos tenido gobiernos dictatoriales, y en toda la década, en la década del 80, la década del 90, el ir a votar, la democracia fue algo que cuidamos mucho los argentinos, y que, bueno, la verdad que quizás se ha perdido un poco también eso de seguir cuidando la democracia, no porque queramos perderla, pero como que ya la tenemos más asimilada, y la gente antes también tenía una responsabilidad de ir a votar, Claro. No es que era la multa, era una responsabilidad, era un festejo porque el voto era defendemos el sistema democrático. Bueno, hoy por suerte no hay que defenderlo, no hay una amenaza de dictadura, en lo formal de una dictadura militar. Entonces, bueno, también uno dice, bueno, si no voy a votar, voy y pago, es muy poca plata, pago la multa y listo. Claro. Pero bueno, la verdad que yo me había marcado, no sé si les interesa, ver el escenario que tiene el gobierno hacia adelante, ¿no? Sí, aquí esa era la pregunta que yo tenía final, porque ganó las elecciones de manera contundente, pero no tiene una mayoría en el Parlamento, ni mucho menos. No, a ver, el Parlamento argentino tiene Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hoy en la Cámara de Diputados necesita 127 votos para tener mayoría, y el gobierno, sin aliados, va a tener 93 votos. 93 diputados propios, que a ver, si nos ponemos a pensar, es un montón para una fuerza política que está en su segunda elección. Claro, no existía hace 5 años. Pero le deberíamos sumar Exactamente, que no es un partido político tradicional, Claro. Estamos hablando de que el peronismo tiene 80 años. Claro. Y que el partido como el radicalismo tiene más de 100 años.
Claro, pero a esos diputados Pero bueno, hay que digo, en sumarle Argentina ya se empieza a ver el tema. hay que sumarle los de Disculpa. Macri, ¿no? También habría que sumarle los de No, Macri. no, porque están incluidos. Ok, Porque ya los incluyes el en el PRO, que es 97. el partido de Macri, digo, del expresidente Macri, el PRO, digo, compartieron lista. Sí. Claro. El El acuerdo debería ser más o menos fácil con él. Sí, y bueno, pero el peronismo tiene 97 diputados. Y en la Cámara de Senadores, el gobierno tiene 19 senadores y Y la la, oposición el peronismo tiene 22 sobre una mayoría de 37 o 36. A ver, ambos van a tener que generar alianzas. claro. Obviamente que el gobierno de turno tiene mayor posibilidad de generar alianzas si uno quiere porque maneja la lapicera, ¿no? Claro, Y claro. maneja el tesoro y maneja los presupuestos y puede, digo, tiene más chances de llegar a acuerdos con otros gobernadores o con otros diputados de otros partidos políticos. Porque los otros partidos son Obviamente. provinciales, son partidos más chicos provinciales. Bueno, Mirá, vos tenés hoy la mayoría de las 24 distritos de Argentina tenés, los gobierna o el peronismo o el PRO, digo, no tenés un gobernador propio de libertario aún. Claro. Y después tenés del radicalismo que está medio pro, medio afuera, y después tenés, digo, Argentina tiene 3 provincias importantes que son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En Córdoba es un gobierno que es peronista, pero no está alineado al gran peronismo nacional que lideraba Cristina Kirchner. Y en Santa Fe hay un gobernador radical que está más vinculado al PRO Que a Milei. que vinculado al radicalismo Claro. o a Milei. El punto es que en estas elecciones estos dos gobernadores hicieron, digo, fue una tercera vía, se creó una tercera vía de gobernadores que este es los otros gran derrotados de la elección. Digo, el primer gran derrotado es el kirchnerismo y el peronismo, ¿no? Pero el segundo gran derrotado es esta tercera vía que intentaron hacer dos gobernadores potentes de la Argentina, como son el caso de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, y que perdieron en sus distritos. Digo, en Santa Fe salieron terceros, ni siquiera segundos, salieron terceros. En Córdoba salieron segundos y no es que perdieron por una corta diferencia, perdieron por una diferencia mayor a los 10 puntos. Claro, ahí vendría una explicación. No han sumado diputados. Claro, ahí vendría una explicación politológica del resultado. Sería que la elección se polarizó mucho entre Milei y el peronismo, y entonces a estas fuerzas, que podríamos decir de centro, aunque son de derecha también, pero bueno, se vinieron abajo porque la gente votó a Milei. Y en cambio la izquierda no votó al peronismo. O sea, la izquierda del peronismo. La izquierda tiene su propio partido. Exacto. Digo, la izquierda en esta elección logró meter 4 diputados en todo el país, que es más o menos el número que vienen sacando en las elecciones. Digo, cada vez que renuevan diputados van renovando 2, 3, 4. La izquierda no influyó, se polarizó, y si esta tercera vía no hubiese existido, esos votos estaban más con la lista de Milei que con la lista del peronismo. ¿Y los diputados que le faltan a Milei, dónde los va a ir a buscar? Bueno, los voy a ir a buscar en el radicalismo, en esta tercera vía. A ver, los diputados cordobeses y los diputados santafesinos de los gobiernos, de los oficialismos de esa provincia, en estos 2 años de Milei, sobre todo en el primer año de Milei, le han aprobado o han facilitado todas las leyes que, digo, en el 2024 el gobierno de Milei, digo, le fue positivo a nivel Congreso. ¿Por qué? Porque llegó a los acuerdos sumando a los gobernadores de estas provincias con los que llegó a acuerdo. Este año, en el 2025, se peleó con los gobernadores. Digo, a ver, Milei es una persona que ostenta el poder de mala forma, digo, y todos los acuerdos que ha tenido con los gobernadores los cortó.
los gobernadores este año le dieron la espalda Claro, a quien claro. había hecho acuerdos. Entonces Hay, ahí hay una digo, cosa del resultado, la pérdida... perdona, ¿Cómo? Ezequiel, que había una clave que es si va a conservar o va a alcanzar el derecho a veto o a que el Congreso no le tumbe los vetos, ¿no? Sí, Era el... sí, yo creo que es muy probable que llegue a tenerlo con estas alianzas que pueda llegar a hacer. Hoy el presidente Milei convocó a 16 gobernadores de los 24. Cambió un poco Obviamente excluye a los peronistas, ¿no? Claro, claro. Ujú. Ezequiel... Y ahí se supone que digo, de estos 16, ponele que no llegues a acuerdos con estos 16 gobernadores, pero con que llegues a acuerdo con la mitad, digo, te vas a estar garantizando el voto de sus diputados. claro, Digo, claro. el escenario más difícil lo va a tener en el Senado, no en diputados, pero con números digo, que pueden llegar a alcanzarse. No es lo que pasó este año que al haber roto el vínculo con los gobernadores se quedó sin poder llegar a acuerdos legislativos y le han vetado varias de los decretos que él ha hecho en contra de leyes que habían sancionado el Congreso. Claro, claro. Ezequiel, lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo. Seguramente Bueno, te volveremos a molestar en un futuro porque nos no hay interesará ningún ver cómo problema. evoluciona. No. Sobre todo una visión como la tuya, con experiencia, que lo sigue de cerca todo lo que pasa en la política argentina. Ezequiel Franco, periodista, profesor de periodismo y director de 0221. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en Rap Radio. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que haya servido un poco la mirada para entendernos acá en la Argentina, que somos un bicho bastante raro en el mundo. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, un abrazo, Ezequiel. Gracias. Hasta luego. Doncs, Robert, jo crec que ha anat molt bé tenir una visió de primera mà del que passa a Argentina, perquè, evidentment, el que deia Ezequiel és un país difícil de vegades de desxifrar, però hi ha dinàmiques que no són molt diferents a la que ens afecten a nosaltres, no? És el que anava a dir jo, o sigui, les causes de la victòria de Milei, algunes són molt internes, com el tema del fort pes de l'antiperonisme, per exemple, no? Que s'ha aglutinat a l'entorn aquesta vegada de Milei, o també aquest fet de que hi hagi un vot de càstig cap al govern anterior, encara, no? Només fa 2 anys del govern d'Alberto Fernández, i aquest vot de càstig, sobretot dels joves, que, com a altres països, estan tendint cap a posicions d'extrema dreta, és del que veu Milei, no? Aquests són coses de la política argentina, però hi ha factors més de fons que afecten a tot el món, no? I és com la societat argentina, com moltes altres del món, ha crescut l'individualisme, la uberització, és a dir, el pensar que a través del mèrit, no, aquesta meritocràcia cruel, no? I que el més dèbil ha de ser esclafat, no? I sálvese quien pueda. I tot això ha permeat d'una manera molt forta la societat argentina, on, per exemple, li surt gratis a Milei golpejar a la gent gran, no? als jubilats, fer discursos d'odi. El descrèdit de la política tradicional, que ho han fet tan malament al llarg de les últimes dècades, que obren la porta a que qualsevol il·luminat, com el cas de Milei, acabi fent-se amb el poder. Però això t'he dit que són dinàmiques que no en són alienes, perquè comencem a veure les orelles del llop també aquí, no? Clar, jo en aquest sentit no és tan un bitxo raro. Sí que potser és excèntric, és veritat que un dels actes de campanya va ser un concert demencial, no? Però que va omplir, que va tenir... Bueno, és un estil que aquí ens semblaria estrafolari, però de totes maneres les tendències no són tan llunyanes. I després jo insistiria en la ingerència dels Estats Units, perquè penso que hi ha una monroïtzació, no?, de la política exterior de Trump, que s'esdevé de manera tova amb els seus aliats, com pot ser Milei, regalant-li milers de milions de dòlars, i de manera dura contra els que ells consideren amics com Venezuela o Colòmbia, els que amenaça amb intervenció militar. Però al cap i a la fi, els Estats Units té molt clar quins interessos el mouen. Són interessos seus, econòmics. Sí. Com és habitual. I clar, li interessa un govern, com diuen en argentí, vendepàtries, com és el de Milei, que és un govern pro-gringo, totalment. Alineat al 100%. I no li interessa gens el peronisme, que pugui fer bé o malament,
és un govern més nacionalista. Llavors, Argentina és el país amb les reserves més grans de liti. Amb liti es fan, per exemple, els mòbils, per dir alguna cosa. També s'han descobert reserves de coure i de terres rares, no? de molts minerals, i aquest és l'interès dels Estats Units, i no només els Estats Units. Milei també ha rebut el suport de les grans tecnològiques, també es parla de molts milions de dòlars de ChatGPT, de Goldman Sachs, no? Sí, s'havia anunciat fins i tot un gran centre de dades a la Patagònia. Potser no és tan sorprenent. O sigui, ens ha sorprès perquè ha vingut just després d'una elecció que havia generat certa il·lusió de que es pogués apartar a l'extrema dreta del govern argentí, però en realitat la tendència de fons és la mateixa, no? Amb la qual cosa potser ha sigut més un error vist de massa optimisme, no? I la realitat s'ha acabat imposant. Ara, una última cosa que volia dir, si em dóna temps. Paradoxalment, aquest Milei anarcocapitalista, radical, llunàtic, els últims dies es va moderar. O sigui, lo que ve ara és una coalició neoliberal clàssica a Argentina. El problema és que va acompanyada, com sempre passa a Llatinoamèrica, d'un gran autoritarisme. I en un país que ha patit la dictadura durant dècades i una dictadura recent i molt dolorosa, doncs és trist, vist des d'aquí, i des d'aquí doncs... És un mal senyal. És una mal senyal i es veu amb molta solidaritat de part nostra. Ara bé, ja en parlarem, perquè no em sembla un fenomen aïllat i podríem parlar algun dia, ho tenim pendent, d'Hongria, d'Itàlia, etc. En parlarem també d'aquesta petita bona notícia, que és que a Holanda han perdut el poder, tot i que el que han perdut, per una banda, ha crescut un partit nou d'extrema dreta. Vol dir que sempre és bona notícia que es perdin el poder, però no vol dir que estiguin retrocedint electoralment. En tot cas, per avui, jo crec que ja... Jo volia dir una cosa que no té res a veure, però aquesta setmana ha sigut l'aniversari de la Dana i des d'aquí mostrar la solidaritat amb el poble valencià, del qual manquen 229 persones per culpa de la negligència del president Masson. Gràcies, Robert, per recordar-ho, tota la raó. Avui, aquest divendres, ho deixarem aquí, us deixem per aquesta setmana, ja ho sabeu, cada dia de la setmana a la 1 del migdia, streaming de Rap Ràdio. Us esperem aquí al canal de YouTube nostre. Els programes els torneu a trobar a les 9 de la nit a l'antena de Rap Ràdio i a totes les plataformes de podcast, com sempre us explico. Gràcies, Robert, una setmana més. Gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana. El gra i la palla. El programa de política de Rap Ràdio. Amb Germà Capdevila i Robert González.